Bien, estamos de regreso en el toque de queda de la tarde. Así es que invitamos a todo nuestro amable televidente, tanto acá en República Dominicana como en cualquier parte del mundo, donde usted se conecta ahora con este toque de queda de la tarde. Aquí es de tarde, hay otros lugares que ya es de noche, hay otros lugares que ya la gente está levantándose, hay otros lugares que la gente está ya que se va a acostar y así sucesivamente. Pero lo importante es que usted esté ahí, no importa en el lugar que usted esté. Y vamos a pasar al ministro, que tiene la exposición de la palabra el día de hoy. Nuevamente tenemos con nosotros a nuestro hermano evangelista Junior Díaz. Dios se le bendiga, hermanos y hermanas televidentes de toda parte del mundo. Están ustedes ante el mejor programa. Dios seguirá siendo fiel. Respondo en nombre de Junior Díaz, evangelista de Jesucristo por la misericordia de Dios. Porque, como dice Juan el Bautista, nada recibe el hombre del cielo que no venga de Dios. Esta tarde vamos a traer una poderosa enseñanza, ya que estamos viviendo en medio de un mundo tradicionalista, un mundo que todavía está sujeto a la ley. Y recuérdense que la ley viene de una costumbre, como dicen por ahí, la costumbre hace ley, ¿verdad, varón? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Y la palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esta cosa vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por una vez más permitirme hacer uso de su palabra. Nosotros tenemos un enfoque en la vida. Desde que nosotros nacimos, estamos obedeciendo a leyes. Hay leyes terrenales, hay leyes celestiales. Pero cuando aquí hablamos de leyes, podemos pensar en el primer sacrificio que hay en la Biblia, que fue el mismo Dios que mató un cordero para vestir la desnudez de Adán. Amén. Este fue el primer sacrificio. Entonces de aquí viene la enseñanza que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no había perdón del pecado. Dios mató un cordero para cubrir los pecados de Adán y Eva. El segundo sacrificio ya sería el de Caín y Abel. Uno fue tomado y el otro fue rechazado. ¿Qué pasa? Que Pablo está lidiando por este libro de Romanos, que es uno de los libros más poderosos. Este fue el libro favorito de Martin Luther King Jr. Dice que ese libro le ayudó a transformar su vida. Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la fe en el objetivo correcto, ya que dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Dice la palabra en 1 de Juan 1:17 que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad fue dada a través de Cristo Jesús. Pablo tenía un enfoque de sacarle del corazón la ley, porque ellos estaban sujetos a la ley. Ellos vivían conforme a la ley. Ellos se sustentaban de la ley. Y Pablo le enseña en Romanos 7: ¿acaso ignoráis, hermano? Y esto habla de lo que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí está hablando del dominio de la ley sobre el hombre. Y cuando hablamos de la ley podemos abarcar todos los sacrificios, podemos abarcar las 613 leyes, podemos abarcar los mandamientos. Mucha gente le puede hacer difícil entender: por mandamiento no vamos a ser salvos, por ley tampoco, por sacrificio tampoco. ¿Por qué?
porque Pablo habla de su vivencia. Dice él que él no hubiese conocido el pecado sino por la ley. Pero que la ley, en vez de traer vida, él trajo muerte. Y dice Pablo, y yo descubriendo que la ley produjo mi muerte, ahora yo hago lo que no quiero, eso hago. Y veo que la ley tiene un dominio en mí, y lo que yo aborrezco, eso estoy haciendo. ¿Qué pasa aquí? Dice la palabra que no tenemos espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea, Pablo le está hablando a ellos de la obra restauradora del Espíritu Santo, que la ley, el que vive por la ley, tiene que escatimar, ¿verdad? Depender de su propio esfuerzo. Y piensa que por su esfuerzo él va a ser salvo. Bueno, déjenme decirle que según los estudiólogos, salieron 600,000 de Egipto. Y dice Josué 5:6, que ninguno de ellos llegaron, sino que perecieron todos en el desierto. Y estamos hablando de personas que conocieron la ley, que recibieron los 10 mandamientos, personas que hacían sacrificio, que en un momento, en un descuido, cuando Moisés hablaba con Dios, se volvieron a la idolatría. Y hay que entender este enfoque. La gente de la costumbre hace ley. La religiosidad todavía vive bajo una ley. Hay religiones que todavía dependen de un sábado, y en toda su prédica hablan del sábado. Pero déjeme decirle que Pablo está dando una enseñanza profunda, que cuando usted hizo una unión con Cristo y usted todavía depende de la ley, eso se llama adulterio. Hablando de personas, mira que Pablo pone un ejemplo aquí. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y el hombre que murió por la ley va a ser juzgado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro intercedor. Vamos a ver cómo te va. Y Pablo dice, mira, la mujer, y esta es una analogía, una metáfora, una enseñanza. La mujer que está unida al hombre por la ley del marido, esta mujer es esclava de ese hombre. Esa mujer, ¿verdad? El hombre se enseñorea de ella. Es lo que dice la palabra, que la mujer fue hecha para que el hombre se enseñoree de ella. Ella, por la ley del marido, está sujeta a él. Pero si ella, en vida del marido, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. O sea, usted está sujeto a una ley, como dicen ahí, hasta que la muerte lo separe. Usted, mientras tiene vida, se debe a ese hombre. Dice que si se uniere a otro en vida, será llamada adúltera. ¿Y qué está pasando? Tenemos ministros con 2 mujeres, personas que dicen que Dios sí le ha dicho que se vuelva a casar. Pero cuando se casaron, allí le leyeron la Biblia, que mayormente le leen Eclesiastés 4:12, donde dice, ay del solo, cuando se cayere que no va a levantar. O sea, por la Biblia, tú estás usando la palabra de Dios para unirte. Y Pablo está diciendo que la ley del marido, ella está sujeta mientras éste vive. Pero si ella se uniere, estando el marido en vida, será llamada adúltera. ¿Qué está pasando? Así mismo está la persona que murieron a la ley, recibieron a Cristo, pero todavía dependen de una ley. Todavía están prendiendo una vela. La costumbre hace ley. Todavía dependen de un sábado. Todavía están haciendo sacrificio. Y cuando estamos hablando de ley, estamos hablando de todo. La costumbre hace ley. Todo lo que no viene de Cristo es ley. Conocemos ley que si tú pasas en semáforo en rojo, tú estás violando las leyes terrenales. Yo le he predicado a personas que me han dicho, yo soy una persona que nunca he hecho daño y siempre me he portado bien. Hermano, usted tiene que arrepentirse. Aquí nadie es bueno. A Cristo le llamaron maestro bueno. Él dijo, ¿por qué me llama bueno? Bueno es mi Padre que está en los cielos.
Y Pablo está hablando, haciendo esta analogía, que la mujer, cuando su marido murió, queda libre de la ley del marido. Asimismo, el que recibió a Cristo quedó libre de la ley, porque Cristo es el fin de la ley. La ley te lleva a Cristo, pero la ley no te puede llevar a la salvación. La salvación proviene de Cristo. Pablo sigue diciendo, entonces, el que ha nacido en Cristo ha muerto para la ley. Sigamos según el régimen nuevo del Espíritu y no según el régimen viejo de la ley. Hay gente que le cuesta esto y tienen por ley, por costumbre, que caminan 10 kilómetros con una promesa. Ningún esfuerzo que tú hagas te puede dar salvación. La salvación está en Cristo. Lo que Pablo le está tratando de enfocar a la iglesia es que su enfoque de su salvación no vale por los ayunos, no vale por las oraciones, no vale por todo eso. Y no que te estoy diciendo que no haga eso, sino que la salvación está en Cristo Jesús por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. O sea, dice la palabra que ya la deuda fue paga. Nosotros lo que estamos llamados a ser obedientes, pero el enfoque de nuestra fe, ¿en qué está? Está basado en ley. Muchos dicen que el karma. ¿Qué es lo que es el karma? Que le llegó el karma. Bueno, yo diría que la siembra cosecha sí es bíblica, lo que usted siembra se cosecha. Pero Pablo quiere sacarle del corazón es la letra. Dice que la letra mata, y cuando habla de la letra no habla de la palabra de Dios. Estaba hablando del enfoque que tenía en cada uno de ellos. Tenía un enfoque en leyes, estatutos, mandamientos. Y Pablo dice, mira, ¿y la ley es mala? No, la ley es buena. Y le dice ahora, y los mandamientos son santos, buenos y puros. O sea, Pablo no está diciendo que no obedezcan la ley, sino el enfoque que ellos tenían, que era en la ley. Con tu esfuerzo tú no vas a poder ser salvo. Con tu sacrificio no vas a poder ser salvo porque ya fue sacrificado el Cordero que quita el pecado. Porque tú ayunes 1000 días, eso no te da salvación. Eso nos da beneficio a nosotros, espiritualmente hablando. Claro que sí. Porque hay un género que no sale si no es con ayuno ni oración. Pero cuando la gente vive bajo la ley, el pecado vuelve a enseñorearse de ellos porque simplemente no tienen el enfoque, no tienen su fe en el objetivo correcto que es Cristo Jesús. La ley vivió en los profetas, la ley vivió en Abraham, la ley vivió en Moisés, pero ellos tenían su enfoque que había de venir el Salvador del mundo que moriría por cada uno de nuestros pecados. Ninguna tradición te va a salvar. Ningún día de fiesta te va a salvar. Ningún sacrificio humano va a salvar. El enfoque es en Cristo Jesús. Y que me perdonen mis hermanos religiosos, que cuando me he sentado con hablar con ellos, los adventistas, siempre el enfoque de ellos es el sábado. Los católicos tienen un enfoque de unos sacrificios, todavía te están prendiendo velas. Y cada religión tiene una sujeción bajo una ley. Los mormones, que Mr. Joseph, que no lo encuentro en mi Biblia, no sé. Es profundo los mormones, ¿no? Pues, ellos se sacrifican conforme a los muertos. Y esto es una cosa, miren, le voy a decir algo. Dice la palabra en Juan 1:17 que por Moisés fue dada la ley, pero por Cristo vino la gracia y la verdad. Nosotros no vamos a ser salvos por obra, y eso lo habla Efesios 2 claramente. Por obra nadie va a ser salvo. Usted va a ser salvo por la obra restauradora del Espíritu Santo en nosotros. Usted va a ser salvo por el enfoque que usted tiene, que Cristo nos ha otorgado una victoria en la cruz del Calvario. Y cada una de esta enseñanza del Viejo Testamento es solamente la sombra de lo que Dios quería darte a conocer. La ley no te lleva a la salvación, la ley te lleva a Cristo. Porque Cristo le dice a ellos, mire, Moisés
habló de mí. Y si ustedes creyeron a lo dicho de Moisés, Moisés de mí habló. Porque ellos estaban sujetos a cada una de esas leyes que ellos no podían llevar. Los mandamientos, el no mentir, y en aquel tiempo para ser perdonado había que sacrificar un cordero. Pero Juan el Bautista ya hubiese profetizado que después de él vendría uno que es antes que él, el cual él no era digno de atar el calzado de sus pies. Y eso estamos hablando que dice la palabra que el hombre que hace justicia, por su misma justicia, va a ser juzgado. O sea, hay hombres que llevan una vida que conforme a los bienes que hacen, a la ayuda que hacen, ellos creen que van a ser salvos. No, no, no. La palabra dice claramente en Isaías 64:6, si bien todos vosotros fuésemos como suciedad y vuestra justicia como trapo de inmundicia, o sea, no está hablando de sus cosas malas, está hablando de sus cosas buenas. Para Dios son como trapo de inmundicia, y esto suena un poco crudo, pero el trapo de inmundicia puede ser, ¿verdad?, el vendaje que se ponían en los leprosos en la mugre. También pueden ser, ¿verdad?, el trapo que se ponían las mujeres en su menstruación. O sea, miren lo que es la justicia del hombre para Dios, porque el hombre que ayuda muchas veces lo hace condicionalmente. El amor de Dios es incondicional. No recuerdo la última vez que pasó un político por allá y dando fundas y haciendo promesas, porque tienen que hacer promesas para ellos alcanzar lo que ellos quieren, pero son promesas que la mayoría se quedan sin cumplir. O sea, miren lo que le está hablando Dios, que la justicia del hombre no es verdadera, la justicia del hombre no es justa, la justicia del hombre muchas veces es para ellos beneficiarse económicamente, materialmente, olvidando que el cielo y la tierra pasarán. A esto le queda poco, hermano, y todavía hay gente que están enfocados en leyes, en tradiciones. Lo más fuerte que yo escuché es pastores que van a brujos. Eso es terrible. Y, hermano, está pasando algo. Miren, en Isaías 61 dice la palabra que Cristo vino para dar apertura a los que están en cárcel. Y yo me pongo a pensar y a meditar sobre esto. Jesucristo nunca fue a la cárcel. Están hablando personas que tienen un demonio dentro, que lo imitan su forma de predicar, le imitan su forma de hablar, le imitan su forma de ser, pero a la hora de ministrar se manifiesta ese demonio, hermano. Mire, gente que está en cautivo, su alma está en un lugar, como le dijo Pedro a Simón, el brujo, le dijo, en prisiones de oscuridad veo que está, en hieles de cárcel, en prisiones de maldad. Hay gente que está en cautivo su alma. Gente que se basaban en la ley. A mí me funciona que cuando yo voy al monte, Dios me usa poderosamente. El monte no te va a salvar tampoco. El enfoque de nuestra salvación es Cristo Jesús. Ningún sacrificio humano te va a dar la salvación. Y sí, hay cosas que hay que buscarle espiritualmente. Necesitamos dones, los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos que cuando predicamos, solamente hablamos la boca y que sea Dios hablando a través de nosotros, como dice Éxodo 4:12, que Dios le dijo a Moisés, ve y yo estaré contigo y hablaré a través de ti. ¿Me entiendes? Porque este hombre era torpe para hablar. Dice que él mismo no era bueno hablando. Por eso Dios le puso a Aarón. Dice, no, pero yo estaré contigo. Porque Dios tiene que demostrar su poder tomando los más vil y menospreciados. El gran pecado de David fue que David quiso hacer una contabilidad de su ejército a ver si el número de él le garantizaba una victoria. Tú estás echando a Dios en un lado. Dice la palabra que Dios mandó un ángel cuando iban 70,000 muertos. También dijo, no, pero si hay alguien que debe morir, soy yo. O sea, miren qué pasa cuando usted se enseñorea de la ley y quiere hacer cosas según la ley y no según la guía del Espíritu Santo. Yo creo en la obra restauradora del Espíritu Santo.
Yo creo que la sangre de Cristo limpia, la sangre que fue derramada. La sangre de Cristo sana, aleluya. Así mismo como los glóbulos blancos combaten la enfermedad, así mismo la sangre de Cristo combate la enfermedad. Así mismo como la sangre, aleluya, limpia nuestro organismo, así mismo la sangre de Cristo nos limpia. El enfoque que Dios quiere que tengamos, la fe, la confianza, es lo que ya Cristo logró en la cruz del Calvario. Amén. Está muy interesante esta palabra en esta hora de la ley. Y es que en estos últimos tiempos podemos ver como la gente mayormente se enfoca en la falacia, se enfoca en muchas cosas que lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando nosotros viéramos la apostasía dentro de los templos, y eso es lo que está pasando hoy en día, la gente le cree más a una falacia que a la palabra de Dios. La ley, por eso los fariseos en aquel entonces le decían a Jesús, acusaban a Jesús. Jesús le dijo, no, yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplir la ley. Ahora, ¿cuál era la ley? La ley de ellos había que cumplirla, la ley terrenal. En ese tiempo era ojo por ojo y diente por diente, usted tenía que cumplir la ley. Si usted no cumplía la ley, usted se tenía la consecuencia, a pagarla hasta con su propia vida si era necesario. Viene Jesucristo, viene el transformador y dice, no, espérate, yo voy a cumplir la ley, yo voy a respetar su ley, pero yo voy a cambiar de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque la ley era de que si por ejemplo, ahí tenemos el caso de la mujer samaritana, ahí tenemos muchos casos en la Biblia donde se apedreaban. Mire, maestro, acusaban al maestro, porque el maestro iba a esos lugares, porque él vino a cambiar de una vez y para siempre. Por eso que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Yo cuando veo a una gente queriendo minimizar al otro o queriendo poner el otro en poco, le digo, ay, hay problemas ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no hizo acepción de personas. Ahora bien, una de las cosas que decía Junior es la obediencia. A los fariseos decían, nosotros venimos a cumplir la ley, o sea, a nosotros hay que andar por la ley, pero entonces la verdadera ley que tenían que cumplir, no la cumplían. Ahora mire, la ley tipifica al hombre para vivir para Dios conforme a hacer algo. O sea, el que se valía de la ley, se valía de su esfuerzo. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Yo he hablado de esto antes, que hay personas que predican en la iglesia según lo visto, según lo que conocen. Usted me puede decir a mí 60,000 veces que me recorte de otra manera, y yo tu voz lo escucho, pero tú sabes quién fue que vino a convencer del pecado, el enviado de Dios, el Espíritu Santo. Por eso yo, en esto de predicar, yo me gusta buscar en la presencia de Dios, la fuente inagotable que se llama Cristo Jesús. Entonces, hay gente, varón, que todavía viven tradiciones tradicionalistas, son leyistas. Entonces, por nuestro esfuerzo, no vamos a ser salvos. Ya lo que había que hacer, Dios lo hizo en Cristo Jesús. Él sacrificó a su Hijo. Dice que se llevó toda la enfermedad, sufrió todos nuestros dolores. Y 39 latigazos que representan la sanidad del hombre. O sea, por el pecado entró la muerte, por Cristo entró la vida. Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Bueno, el que pueda obrar, que obre, pero no estamos hablando de unos sacrificios que todavía en el mismo Israel lo hacen. Todavía están sacrificando. Y yo pienso que el pueblo de Israel que fue libre de Egipto, que dice Josué 5:6, que nadie llegó
porque cuando hablamos de los hombres que iban a la guerra era de 20 años para arriba, eso está claro. Entonces los que vinieron llegando fueron los niños que venían creciendo, ¿no? 40 años. Ninguno llegaron. Nicodemo, que era uno de los 70 maestros del Sanedrín, con todo el conocimiento de la Torá, todo el conocimiento de los mandamientos y todas las tradiciones, él ahora se le acerca a Jesús, le dice, mira, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, estamos hablando de que este era un hombre que apartaban 70 hombres, ¿verdad?, para seguir la tradición de Moisés, cuando Retro le dijo, mira, tú te vas a poner loco. Retro que se llama, ¿no? Porque tú, recibiendo la querella en medio de este pueblo tan grande, no. Oye, aparta 70 hombres con conocimiento, que tengan la profundidad de la ley, todas esas cosas, que se le querellen a ellos. O sea, miren cómo esta tradición no muere. Entonces ya en el tiempo de Cristo, Nicodemo es uno de los 70 maestros, entonces él sabía que en la ley no estaba la salvación, porque eso es lo que está diciendo. Y yo sé que tú vienes de Dios porque la obra que tú haces, los prodigios, los milagros, las señales, nadie puede hacerlo si Dios no está con él. Entonces hay que entender, hermano, que eso de que le voy a prender una velita a mi mamá porque está muerta, eso es ley. La costumbre hace ley. Eso de que voy a caminar 30 kilómetros ante la Virgen de la Altagracia, que nunca resucitó, que el que resucitó escrito, que no tiene poder para intercederle, porque el que intercede a la diestra del Padre se llama Cristo, eso es ley. Hermano, eso es idolatría, eso es desobediencia. La palabra de Dios es clara y Cristo fue tentado por aquí, por la palabra. Óyeme, Satanás le dice, si tú me adoras, te daré todo esto. Y Dios tiene que enseñarle a los religiosos en Cristo Jesús, que le dijo, solamente a Dios adorará. Y le está diciendo es lo que dice la Escritura, y solamente a Él servirá. Vamos a morir a la religiosidad y vamos a darle espacio a Cristo en nuestro corazón. Vamos a morir a las tradiciones. Vamos a morir a todas esas cosas que con el tiempo, dice Pablo, desaparecen. Amén. Fue lo que pasó, y qué bueno que tú mentaste a Nicodemo, fue lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, pero lamentablemente era una ley terrenal. Ahí es que Jesús le dice, cuando él se encuentra con Jesús, que iba al encuentro, que se le apareció a Jesús de noche, dice la Biblia, dice que cuando comienza la conversación entre él y Jesús, que Jesús le dice, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Ahí es que le dice, pero ¿cómo puede ser que un hombre, siendo viejo, pueda entrar en el vientre de mi madre otra vez? Explícame eso, le está diciendo al maestro. Y ahí mismo el maestro le dice, de cierto, os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver a Dios. Entonces, ahí vemos que era un maestro de la ley terrenal. Por eso yo le decía ahorita que Jesús vino a cumplir la ley, pero también vino a hacer una reforma, a enseñarle al amor, porque ellos tenían, porque el amor de Dios no estaba en ellos. Ellos sabían la ley, practicaban la ley, enseñaban la ley terrenal. Pero cuando la mujer era adúltera, la apedreaban. Cuando la gente sufría de una enfermedad incurable, lo apedreaban porque lo tenían como común o inmundo. Entonces, ¿qué viene? Viene el Salvador, viene el Maestro, el que te está hablando a ti en esta tarde. Viene el Salvador, viene el Rescatador y viene a decir, no, espérense, eso no es así, esto es así. Así es que bendecimos de una manera poderosa a toda la gente que están ahí conectados con nosotros, tanto acá en República Dominicana, a través de su pantalla, de su televisor, como la gente que está conectada con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales en diferentes partes del mundo.